y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Pero no solamente vamos a hablar de la muerte de Cristo. En tus manos encomiendo mi espíritu, que es la última declaración de Jesús, pero también vamos a hablar de su resurrección. Pero esta noche nos toca un tema muy trascendental, una declaración sumamente importante. El Evangelio de Juan es el único que la menciona. Y busquemos en San Juan, en el capítulo 19. San Juan 19. Dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, hubo probado el vinagre porque no lo bebió, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La quinta declaración de Cristo que vimos esta tarde, tengo sed, sucedió unos minutos antes del desenlace final. La palabra consumado es fue el último grito y la última declaración. Con su último suspiro fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Veamos el desenlace final. Estamos hablando de los últimos minutos de Cristo, de su existencia antes de su muerte. En silencio, los espectadores miraron el fin de la terrible escena. Hoy vimos esta tarde como aún en el momento en que él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aún en el momento cuando Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani, todavía se burlaban de él. Pero vimos esta tarde cómo de pronto las tinieblas se levantaron y la nube cubrió a Jesús hasta que dijo: consumado es. El sol resplandecía todo alrededor, pero exactamente en la cruz de Cristo, ni siquiera en la cruz o ambas cruces a los costados estaba oscuro, solamente en torno a la cruz de Jesús una nube misteriosa lo rodeaba. Los sacerdotes, los dirigentes de la nación, los príncipes, miraban hacia Jerusalén y vieron la nube densa que se asentaba sobre la ciudad y sobre los valles en torno a la ciudad. El sol de justicia, la luz del mundo, retiraba sus rayos de Jerusalén, la que una vez fuera la ciudad favorecida, la ciudad escogida, la ciudad amada. Los fieros rayos de la ira de Dios iban dirigidos ahora contra la ciudad de Jerusalén. Como que fuera tormenta, pero no lo era. Rayos y relámpagos se escuchaban a lo lejos detonar por encima de la ciudad,
y la nube misteriosa que rodeaba el cuerpo del Salvador en la cruz, de pronto, repentinamente, se disipó. Y en tonos claros, como de trompeta, que parecían repercutir no solo todo alrededor, sino volaban en los aires y parecía que se escuchaba en toda la creación. Jesús exclamó: consumado es. E inmediatamente después, con el último suspiro que le quedaba, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Una luz circundó la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria como si fuera la del sol a mediodía. Inclinó la cabeza sobre su pecho y quedó inerte. Entre las tinieblas terribles, aparentemente abandonado de su Padre, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. No las tuvo en el momento final. Por eso, por fe, basado en la experiencia anterior de su vida, creyó por fe que su Padre aceptaría su sacrificio. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, pero también su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se encomendaba a Dios, de pronto una paz inundó su ser. Desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe confió y por la fe vio el rostro de su Padre sonriendo. Fue por la fe que Cristo venció. Nunca antes había presenciado la tierra una escena tal. La multitud permaneció como paralizada y con aliento en suspenso miraba al Salvador. Después de que él expiró, nuevamente densas tinieblas cayeron sobre la tierra y se oyó un ronco rumor como de un fuerte trueno a lo lejos que se acercaba. Se produjo un violento terremoto. La gente cayó de un lado para otro, sacudida por la tierra como en manojos. Siguió la más frenética confusión y consternación. La gente corría despavorida de un lado a otro por el terremoto. En las montañas circundantes se partieron rocas que se desplomaron y rodaron por las laderas de las montañas para caer sobre edificios y casas. Se abrieron sepulcros
y muertos fueron arrojados fuera de sus tumbas. Lo pueden leer, está en San Mateo, en el capítulo 27. Dice el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y todas las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y la madre de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Así fue el fin de la controversia. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto semejante escena. La creación entera parecía estremecerse hasta los átomos. Príncipes, soldados, verdugos y el pueblo yacían postrados en el suelo. Cayeron como racimos por el gran terremoto. Y cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor: consumado es, los sacerdotes que estaban oficiando en el templo exactamente a las 3 de la tarde, la hora del sacrificio vespertino, a la hora que se mataba el cordero, estaban en el templo. Había gente en torno a la cruz y desde la cruz, porque está arriba de un monte, desde el lugar de la crucifixión, que está más o menos a la misma altura que el monte de Sión, se podía ver la vasta muchedumbre frente al templo. Habían venido para la celebración de la Pascua. En los labios de todos estaba la ejecución. Había cundido la noticia y los que venían de afuera obligadamente tenían que pasar por el lugar de la ejecución y ver las 3 cruces arriba del monte. Mucha gente había venido para ver a Jesús porque su fama había corrido. Traían sus enfermos, traían a sus amados para que Él los curara. ¡Qué chasco! Y qué sorpresa al ver que una de las 3 cruces tenía aquel en quien ellos habían puesto su confianza. La muchedumbre de muchos miles estaba sobre la planicie del monte de Sión, frente al templo, en las afueras del atrio, participando de la adoración y de el ritual de la Pascua. El sacerdote
todo ataviado con sus vestiduras reales, con su manto, con su éfod, con sus piedras preciosas, se hallaba oficiando en el templo. Y en el momento en que sucedió el terremoto, a las 3 de la tarde, el cordero estaba arriba del altar. El sacerdote levantó el cuchillo para descargarlo sobre la garganta del animal. Miren cómo lo dice aquí el deseado. Ataviado con sus vestiduras significativas y hermosas, el sacerdote estaba con el cuchillo levantado, como Abraham, a punto de descargarlo sobre la víctima. Con intenso interés el pueblo estaba mirando, pero de pronto la tierra tembló y se agitó. ¿Se imaginan toda esa gente amontonada frente al templo cuando vino el terremoto? Cayeron para un lado, para el otro. Una confusión tremenda se formó, el miedo de cuando tiembla la tierra y la gente quiere huir y no puede porque está amontonada. Con un ruido desgarrador, el velo interior del templo se rasgó de arriba abajo por una mano invisible que dejó expuesto a la mirada de la multitud un lugar que una vez fuera llenado por la presencia de Dios, pero ahora estaba vacío. Ni siquiera el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Y menos aún la presencia de Dios, la gloria de la Shekinah, se había retirado del templo. Jesús lo había dicho unos días atrás, cuando lloró sobre Jerusalén. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. En ese lugar donde Dios había morado, donde la Shekinah, la luz de la presencia divina, se había manifestado, y su gloria encima del propiciatorio, en medio de los querubines de oro. Allí no había nada, un cuarto vacío, y ante los ojos azorados del pueblo que se estaba recuperando del susto del terremoto, todos fijaron sus ojos en el ruido aterrador cuando el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Solo el sumo sacerdote una vez al año podía ver ese lugar cuando entraba para hacer el ritual del día de expiación. Pero he aquí que el templo estaba abierto, no solo rasgado, sino discurrido. Se había abierto de un lado a otro como si dos manos lo hubieran separado para mostrar que el lugar estaba vacío. Ya no era más sagrado el lugar santísimo del santuario celestial. Todo era terror y confusión. En el momento mismo que el sacerdote levantó el cuchillo para descargarlo sobre el cordero, fue cuando vino el terremoto. Dice aquí, el cuchillo cayó de la mano enervada porque el sacerdote, al sentir que temblaba, soltó el cuchillo. El cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba. Ya no hacía falta matar un cordero, porque el Cordero de Dios
había expirado en el monte de enfrente al templo, donde se veía la cruz iluminada, mientras que todavía había oscuridad en Jerusalén, y todos miraron como si un reflector estuviera señalando el lugar de la cruz, como si las luces se hubieran concentrado en el espectáculo. Mientras el velo del templo se rasgaba, Dios señaló con los fulgurantes rayos que venían del cielo y la luz que iluminó la cruz, que ya no había que mirar más al Cordero simbólico. Podían ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay vida en mirar a la Santa Cruz. Así como los mordidos por las serpientes, cuando miraban al palo levantado con una serpiente de bronce y eran sanados, así todo el que mirara a la cruz sería sanado de la mordedura del pecado. El gran sacrificio se había completado. Consumado es. Estaba abierto el camino que llevaba al Santísimo. Había sido preparado para todos un nuevo camino a través del velo que es la carne de Cristo, para llegar a la presencia del Todopoderoso. Ya la humanidad pecaminosa no necesitaría más, entristecida, esperar la salida del sumo sacerdote. Desde entonces, un nuevo sacerdote tomaría lugar y oficiaría, no en el santuario en la tierra, sino en el templo que está en el cielo. Era como si una voz hubiese dicho a los adoradores: se acabaron los sacrificios y las ofrendas por el pecado. Llegó a su fin, terminó, consumado es. El Hijo de Dios ha cumplido la promesa. Heme aquí, decía el libro, que se haga, oh Dios, tu voluntad en mí. En el rollo del libro está escrito de mí. Por su propia sangre, Él entra de una sola vez al santuario habiendo obtenido eterna redención. No todos comprendieron la declaración consumado es. Pero lo que esta declaración significa tiene una profundidad que atraviesa los siglos. Cristo no entregó su vida hasta haber completado la obra que había venido a hacer. Y con su último suspiro exclamó: consumado es. Fue un grito, pero esta vez no de agonía como el anterior, que decía: Elí, Elí, ¿por qué me has dejado solo, Padre mío? No, este grito no fue un alarido de dolor, sino una declaración de victoria. La batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo le habían conquistado la victoria. Cristo no murió vencido, sino como vencedor. Plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! Todo el cielo se unió al triunfo de Cristo. Satanás había sido derrotado y él sabía que había perdido su reino.
Si bien el momento fue tremendo porque expiró el Hijo de Dios, fue un momento de triunfo. Elena de White dice aquí, el clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. El apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, en el capítulo 12, declara el texto que leímos hoy, Hebreos 12, donde decía que no nos acercamos al monte donde estaba la tempestad y la oscuridad y las tinieblas, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Y dice en Hebreos capítulo 12, os habéis acercado, versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros escaparemos si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. 3 veces la voz de Dios sacude el planeta Tierra. La primera, sobre el monte Sinaí. En esa oportunidad sacudió el monte de alrededor. La segunda vez fue el monte Calvario y la ciudad de Jerusalén y el monte de Sión que se sacudió. Pero la tercera vez, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esa misma expresión aparece en el libro de Apocalipsis, en el mayor de todos los grandes terremotos que jamás habrá sucedido sobre este planeta. Dice Apocalipsis 16, 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo del trono, diciendo, consumado es, hecho está. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Las 3 veces que se escuchó la voz audible de Dios, la primera sobre el monte Sinaí, hubo truenos, relámpagos, rayos, terremoto, oscuridad y tempestad. La segunda vez sobre el monte Calvario, cuando Cristo dijo consumado es, hubo rayos, oscuridad, temblor, terremoto y se rasgó el velo del templo. Pero cuando la tercera vez, desde el templo en el cielo, se oiga la voz diciendo consumado es, porque ahí sí se acabó todo. En el monte Calvario terminó el sacrificio expiatorio de Cristo. Consumó la redención que había venido a hacer. Pero en la tercera se acaba y se cierra el plan de redención. Cuando Jesús diga, consumado es en el cielo, se acabó la oportunidad de aceptar el sacrificio.
y entonces será demasiado tarde para la salvación. Todavía está abierta la oportunidad. Ahora, este significado de consumado la palabra consumado significa acabado, concluido, hecho es, finiquitado, terminado. Pero cuando Cristo la pronuncie la tercera vez, esa vez se va a haber acabado la oportunidad de salvación. En el libro Primeros Escritos, la página 279, dice que en el cielo se escuchó la voz diciendo, consumado es. Y esa voz sacude cielos y tierra, tal cual como lo dice Hebreos capítulo 12. Una vez más, y la voz que sacudió antes la tierra va a sacudir, esta vez no solo la tierra, sino también el cielo. Porque se va a ver acabado para siempre la oportunidad de redención. Profundicemos en consumado es. La gran obra de redención que se había iniciado aún antes de la creación de los seres vivos que llenan el universo. Y usted dice, ¿cómo? Sí, aún antes de que Dios creara el primer ser inteligente, los ángeles, habitantes de otros mundos, porque cuando esta tierra fue creada y Dios creó al hombre, ya había habitantes en otros lugares del universo. Ya los ángeles poblaban el cielo. Eso lo podemos leer en el libro de Job, donde decía que cuando Dios fundaba la tierra, las estrellas del alba y los seres, los hijos de Dios, aclamaban el nombre de Dios cuando Dios creó esta tierra. El plan de redención se inició antes que Dios creara el primer ser. Porque cuando Dios decidió dar libre albedrío a las criaturas que Él iba a crear, es decir, la facultad de escoger, existía la posibilidad de que uno de esos seres que Él creara fuera a escoger mal, fuera a rebelarse contra Dios y usara esa libertad para actuar en contra de su creador. Por eso el plan de redención estaba planeado y es lo que la Biblia le llama el misterio que estaba oculto desde edades eternas. ¿Por qué creen que nuestro ministerio se llama el Evangelio eterno? Tú me dices, porque así dice en la Biblia, Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para proclamarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero ¿por qué el Evangelio se llama eterno? Obviamente. Algo eterno no tiene comienzo ni tendrá fin. Y usted dice, pero el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y eso comenzó cuando se hizo necesario el plan de redención, no antes. Te equivocas. Te equivocas. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, dice el versículo 4, según nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, todavía no había nadie y ya Dios se propuso antes de la fundación del mundo este propósito en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vean la palabra cumplimiento. Según la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Había un plan y ese plan tenía que cumplirse. Y cuando dijo Cristo en la cruz, consumado es que se cumplió el plan. El plan que había sido ideado antes de la fundación del mundo. Lean Romanos capítulo 16, versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Fíjense, aquí dice que el evangelio es la revelación. Revelar es dar a conocer algo que antes no se había visto. La palabra revelación, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis en español no significa nada, solo el nombre de un libro. Pero en griego, Apocalipsis quiere decir revelación. Y en algunas Biblias así lo traducen, la revelación de Jesucristo, en lugar de usar la palabra Apocalipsis. Revelar es descubrir o dejar ver algo que ya estaba allí, pero que no se había visto. Y usted dice, pero ¿cómo si estaba no se había visto? Es como cuando se va a inaugurar una estatua en una plaza. No sé si alguna vez han visto la develación de la estatua o la revelación. La tienen cubierta con un manto y en el momento de la presentación le sacan la sábana y se ve. Se revela lo que está escondido y cubierto. Y eso es lo que es el Evangelio. Es la revelación del misterio que estaba encubierto desde edades eternas, según el plan de Dios. Ahora, yo no puedo entrar a este misterio, porque en primer lugar mi mente no alcanza a llegar allá. Mi mente es finita y estoy hecho para entender todo lo que tiene principio y tiene fin. No puedo entender lo que es eterno. La mente se devana con eso. ¿Cómo voy a entender algo que no tuvo comienzo? Pero ¿y de dónde vino Dios? ¿Tú quieres entender esto? No puedes entenderlo porque tu mente no está hecha para entender eso.
es como si le metes a la computadora más información de lo que tiene capacidad. It crashes. Se descompone, no funciona, porque no está hecha para recibir tanta información. Y así la mente humana es finita, tiene un límite y no podemos entender las cosas que son eternas. Por la fe la creemos, pero no la entendemos. ¿Cómo vamos a entender que Dios es eterno y que no vino de ninguna parte y que no tuvo un comienzo ni tendrá fin? Eso no se entiende. Ni tratemos de entenderlo. Dice la historia que un día un sabio, San Agustín se llamaba, iba caminando por la playa y devanando sucesos pensando, ¿y de dónde habrá venido Dios? ¿Y quién lo hizo a Dios? Y su mente se volvía loca y caminaba por la playa, hacia atrás y adelante, y miraba la inmensidad del océano. Y en aquella época todavía no se sabía que la Tierra era redonda. Y se imaginaba, ¿y hasta dónde llega todo esto? ¿Y cómo será Dios que hizo todo esto de grande? Y su mente se volvía como loca. Y de pronto pasó frente a un niñito que estaba jugando en la arena. Y el niño había hecho un pozo en la arena y tenía un baldecito. Y con ese baldecito iba hasta donde estaban las olas del mar y llenaba su baldecito con el agua del mar. Y luego corría y vertía el agua de su baldecito dentro del pozo que había hecho en la arena. Y luego volvió otra vez y lo llenaba y lo venía a echar otra vez en el pocito. Y San Agustín se quedó mirándolo y le dijo, ¿qué haces, niño? Y el niño le dijo, estoy tratando de meter toda esta agua que está ahí, aquí en este pocito que hice. Se sonrió el sabio y dijo, bueno, en primer lugar, por más que le eches se va a sumir, porque es arena, no la puedes sostener. Y segundo, ¿cómo vas a meter todo el mar dentro de un pocito? Y de pronto se le prendió el foquito. Dios le habló y le dijo, eso es lo que tú estás tratando de hacer. Meter la inmensidad de lo que es Dios en el huequito de la mente finita del hombre. ¿Por qué tratar de entender cuando es tan fácil amar? Dios no te pide entender los misterios del saber, ni que pueda caber en tu infinito ser la grandiosidad de Dios. Dios solo te pide amar. Ámalo más y más y mejor, porque amándolo más, mejor lo comprenderás. Así el Evangelio eterno era un plan que estaba escondido desde edades eternas en Dios. Hay dos misterios, como una moneda que tiene dos caras, y el uno hace necesario el otro, y el otro resuelve el otro misterio. El misterio más negro y más profundo, que no podemos entrarle tampoco, porque si nos vamos por la cima, no salimos. Se llama el misterio de la iniquidad, el origen del mal. Como en Dios perfecto, bueno, santo, inmutable, un Dios que no hay ni el menor vestigio de mal en él,
y Él creó todo, ¿cómo pudo salir en el universo que Él creó lo malo? ¿De dónde vino? No trates de entenderlo, porque te vas a volver loco. Así como no puedes saber de dónde vino Dios, así no puedes saber de dónde vino el mal. Pero no es que el mal es eterno, no. Dios es eterno. Pero Él tenía un plan eterno para solucionar la eventualidad del pecado cuando llegase. Pero Él sabía que en algún momento, cuando Él daba libre albedrío a sus criaturas, podía usarse esa libertad para tomar decisiones incorrectas. No podemos acusar a Dios de ser el creador del mal. Así como no se puede decirle a una madre que tuvo 2 hijos, ¿y por qué este lo hiciste bueno y este otro lo hiciste borracho y malo? Y la madre te va a decir, yo no lo hice así. Yo no lo hice así. ¿Cómo culpar a una madre que quiso lo mejor para los 2 hijos, que uno le salió bueno y el otro malo? No se puede entender el misterio de la iniquidad, así como no se puede entender el misterio de la piedad. Son los 2 misterios. El misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Y el misterio de la iniquidad, el origen del mal. Pero antes de que viniera la emergencia, ya Dios tenía la cura. Antes de que se manifestara el pecado, ya Dios tenía la solución. Y la solución fue la muerte de Cristo. Consumado es. Me habla de un plan que se había hecho aún antes de la fundación del mundo y que se cumplió según lo planificado. Y por eso los ángeles y los habitantes de otros mundos entendieron la expresión de Cristo. Consumado es. Miren lo que dice el deseado de todas las gentes. La gran obra de la redención se realizó tanto para los ángeles y los habitantes de los mundos que no habían caído como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo en la cruz, el carácter de Satanás no se había revelado plenamente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que ni aun los seres santos habían comprendido sus principios. No habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Era un ser de poder y gloria admirable el que se había levantado contra Dios en el cielo. Uno de los más cercanos a Dios. Era querubín cubridor, el que estaba en la misma presencia de Dios. A su lado solo había 2 ángeles que tenían ese privilegio, uno a la derecha y el otro a la izquierda del trono de Dios. Y uno de esos 2 fue el que se rebeló contra Dios. Había estado en la luz de la presencia divina. Había sido el más alto de todos los seres creados y el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. Pero después que pecó, su poder seductor era tanto más engañoso y resultaba tanto más difícil desenmascarar su carácter, cuanto más exaltada había sido la posición que ocupara cerca del Padre. Decían, pues si es este que lo conoce a Dios de cerca, que estuvo en su presencia por tanto tiempo, a quien Dios no le escondía nada. Si este se le reveló, por algo será.
Y eso ponía en tela de juicio el carácter y los propósitos de Dios. Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros agarramos un papel y lo tiramos al suelo. Así de rápido podría Dios haberse deshecho de Satanás, pero no lo hizo. ¿Por qué? La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa sobre su bondad, sobre su amor, sobre su misericordia. Su carácter es lo que está de por medio. Y la presentación de estos principios es el medio que Dios emplea. El amor, la bondad, la misericordia. El gobierno de Dios es moral. Y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Por eso Dios se había propuesto en sí mismo resolver de una vez para siempre la existencia de la posibilidad del mal. Y planeó el plan de redención. Satanás había aseverado que sus principios eran superiores a los principios de Dios. Y se le dio tiempo para el desarrollo de los principios de Satanás a fin de que pudiesen ser vistos por el universo entero. Dios le dio la oportunidad. ¿Tú dices que tú puedes gobernar mejor que yo? ¿Tú dices que tú puedes tener un gobierno más justo y mejor que el mío? Demuéstralo. Demuéstralo. Satanás indujo a los hombres a pecar y el plan de redención entonces fue puesto en práctica. Por eso Apocalipsis 13:8 dice que Cristo es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Tan pronto como entró el pecado, Dios revela el plan que estaba oculto desde edades eternas. Y un cordero toma el lugar del hombre que tenía que morir, porque Dios le había dicho al hombre, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y por qué Adán y Eva no murieron? Porque alguien murió en su lugar y fue el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, que era un símbolo de Jesús. Ahora escuchen. Durante 4000 años, Cristo estuvo obrando para la salvación del hombre, para elevarlo, para volverlo a la comunión con Él, mientras Satanás trabajó para arruinarlo y degradarlo. Y el universo celestial lo miró todo, observó todo, porque lo que pasa en este mundo es el teatro del universo. Todo lo que aquí sucede lo están viendo los seres del mundo entero. Cuando Jesús vino al mundo, el poder de Satanás fue dirigido directamente contra él. Desde que apareció como niño en Belén, el usurpador obró para lograr su destrucción. De toda manera posible, procuró impedir que Jesús alcanzase una infancia perfecta, una virilidad inmaculada, un ministerio santo y un sacrificio sin mancha. Buscó hacerlo caer en cada paso que daba, pero fue derrotado. No pudo inducir a Jesús a pecar ni una sola vez. No pudo desalentarle ni inducirle a apartarse
de la obra que había venido a hacer a esta tierra. Desde el desierto de la tentación hasta el calvario de la prueba. La tempestad de la ira de Satanás lo azotó. Pero cuanto más despiadada era, tanto más firmemente se aferraba el Hijo de Dios a la mano de su Padre y avanzaba en la senda dolorosa y ensangrentada. Todos los esfuerzos de Satanás para oprimirle y vencerle no lograron sino hacer resaltar con luz más pura su carácter inmaculado. Todo el cielo y los mundos que no habían caído fueron testigos de la controversia. Con qué intenso interés siguieron las escenas finales del conflicto, porque se estaba llegando al fin. Quedaban los últimos minutos de esta lucha. Vieron al Salvador entrar en el huerto del Getsemaní, con el alma agobiada por el horror de las densas tinieblas. Oyeron su clamor exasperante: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Al retirarse de él la presencia del Padre, le vieron entristecido, con una amargura de pesar que excedía a la de la última gran lucha con la muerte. El sudor de sangre botó de sus poros y cayó en gotas de sudor y sangre sobre el suelo frío. 3 veces fue arrancada de sus labios la oración por liberación: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. El cielo no pudo soportar más la escena. El Salvador se moría de angustia y agonizaba. Y el cielo mandó un mensajero de consuelo para fortalecer a Cristo. Todo esto ya lo vimos esta semana. El cielo contempló a la víctima entregada en las manos de la turba homicida esa noche, llevada apresuradamente entre burlas y violencia de un tribunal al otro. Oyó los escarnios de sus perseguidores con referencia a su humilde nacimiento, a saber quién sea su padre. Oyó a uno de sus más amados discípulos, de los más leales, negarle con maldiciones y juramentos. Vio la obra frenética de Satanás y su poder sobre los corazones humanos. Oh, terrible escena. Todo esto lo veían los ángeles y los habitantes de otros mundos. El Salvador apresado a la medianoche en el Getsemaní, arrastrado de aquí para allá desde el palacio al tribunal, emplazado 2 veces delante de los sacerdotes, 2 veces ante el Sanedrín, 2 veces ante Pilato y 1 vez ante Herodes. Burlado, azotado, condenado y llevado a ser crucificado, cargando su pesada cruz que dobló su naturaleza humana entre el llanto de las hijas de Jerusalén y los escarnios del populacho. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado de la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. De sus manos y sus pies horadados caía la sangre gota a gota sobre la roca ahuecada para recibir la cruz. Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados del mundo. Todo el cielo se llenó de asombro mientras Jesús ofreció su oración en medio de los terribles sufrimientos
mientras le horadaban las manos y los pies, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sin embargo, allí estaban los hombres formados a la imagen de Dios, uniéndose para destruir la vida de su Hijo unigénito, el que les había dado la vida. ¡Qué espectáculo para el universo celestial! Los principados y las potestades de las tinieblas estaban congregados en torno a la cruz, arrojando la sombra infernal de la incredulidad en los corazones humanos. Cuando el Señor creó esos seres, los ángeles, para que fuesen perfectos y estuviesen delante de su trono, eran hermosos y gloriosos. Su belleza y santidad estaban de acuerdo con su exaltada posición. Estaban enriquecidos por la sabiduría de Dios y ceñidos por la panoplia del cielo. Eran ministros de Jehová, esos ángeles. Pero ¿quién podía reconocerlos ahora? A los ángeles caídos. En los ángeles caídos, los gloriosos serafines que una vez ministraron en los atrios celestiales. Los agentes satánicos se confederaron con los hombres impíos para inducir al pueblo a creer que Cristo era el príncipe de los pecadores y para hacer de él un objeto de abominación y escarnio. Los que se burlaban de Cristo mientras pendía de la cruz estaban dominados por el espíritu del primer gran rebelde. Llenó sus bocas de palabras viles y abominables, inspiró sus burlas, pero no logró nada con esto. Si se hubiese podido encontrar en Cristo un solo pecado, una sola falta, si en un solo detalle hubiese cedido a Satanás para escapar la terrible tortura, el enemigo de Dios y del hombre habría triunfado. Pero Cristo inclinó la cabeza después de haber dicho: consumado es, y expiró, manteniendo firme su fe y su sumisión a Dios hasta el mismo fin. Dice el apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 de Apocalipsis, un texto muy significativo. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Mas ay de los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, mis hermanos, cuando Cristo expiró, el cielo se llenó de gozo, de la salvación y el poder, porque ha sido arrojado del cielo Satanás. Hay muchos que creen que este pasaje se refiere a cuando el diablo fue arrojado la primera vez del cielo. Pero no puede referirse a eso,
Porque aquí dice, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Señor, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Si el diablo ya los estaba acusando de día y noche delante de Dios, entonces esto no se puede referir a la primera vez que fue arrojado del cielo. Está hablando de cuando Cristo murió. Miren lo que dice aquí. Cuando Cristo expiró, diciendo consumado es, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de todos los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Se había revelado como lo que era, un mentiroso y homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía para siempre de los seres celestiales. Desde entonces, su obra quedaba restringida. Cualquiera que fuese la actitud que él asumiese, ya no podría acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales, ni acusar ante ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación del pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Y eso fue en la cruz. Eso fue lo que significó consumado es. Había salido victorioso, no lo había podido hecho pecar, no había caído jamás, murió como vencedor. Y ahora, cuando el universo entero vio el odio, vio a los ángeles que una vez fueron santos en torno a la cruz, azuzando a los demás a que se burlaran. Vio a los ángeles hechos hombres gritando y a los hombres hechos demonios vilipendiando. El espectáculo fue terrible. Los ángeles de Dios se dieron cuenta quién era el diablo. Ahí estaba lo que él quería. Ese fue su propósito desde el comienzo. Destruir a Dios. Quitarle la vida al unigénito Hijo de Dios. Pero ya no los podía engañar más, ahora sabían quién era. Miren lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Vosotros estabais muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hay gente que dice que lo que Cristo clavó en la cruz fue la ley de Dios. Pero aquí dice que fue lo que él clavó en la cruz. La gente piensa que lo que Jesús clavó en la cruz fue la ley de Dios. Pero aquí dice, quitando de en medio y clavando en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros, perdonándolos los pecados. Lo que había contra nosotros eran las violaciones a la ley de Dios. Y Él las anuló, las canceló, pagó por todos nuestros pecados y nos perdonó muriendo en la cruz. Pero miren qué más hizo en la cruz. Versículo 15. Despojando a los principados y las potestades
los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz fue el triunfo de Jesús. Al decir consumado es, estaba consumada no solo la redención del hombre, sino desenmascarado el enemigo. Los exhibió públicamente, es decir, les quitó la careta. Ahora se vieron y quedaron bien claros ante todos los seres creados quiénes eran. Asesinos. Triunfó sobre ellos en la cruz. San Juan capítulo 12. Jesús ya lo había dicho lo que iba a pasar cuando Él fuere crucificado. Dice el versículo 30, cuando se escuchó la voz del Padre diciendo, te he glorificado y te glorificaré otra vez. Jesús dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Ahora el príncipe de este mundo, Satanás, será echado fuera. Y yo, cuando fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Cuando fuere levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Es decir, lo que parecía ser la derrota de Cristo, porque lo terminaron matando al Mesías, terminó siendo su mayor victoria. Lo que parecía que era el fin de la desgracia, porque aquel que había venido a salvar a la raza humana estaba muriendo, pero con la muerte fue que nos salvó. Lo que parecía ser la derrota terminó siendo el triunfo más grande. Las palabras de Cristo, consumado es, resonaron por toda la creación. En el cielo hubo gozo y alegría. Gozaos y alegraos, porque ha venido la salvación. Y ha sido echado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche. Elena de White dice que después que el hombre pecó, el diablo tenía acceso para ir a acusar a los hijos de Dios al cielo. Cuando había concilios celestiales, él era el que iba representando al planeta Tierra. ¿Se acuerdan que una vez dice el libro de Job que vinieron todos los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Y le dijo Dios a Satanás, ¿y tú qué haces aquí? ¿De dónde vienes? Y él dijo, ¿de dónde más? De rodear la tierra y andar por ella. Yo soy el que vengo representando al planeta Tierra. Porque cuando alguien vence a otro, se hace dueño de aquello que él venció. Y él es el príncipe de este mundo. Pero como Cristo, como humano, lo venció y no lo pudo hacer pecar, ahora Cristo le arrebató lo que él había ganado cuando hizo pecar a Adán. ¿Entienden lo que significaba consumado es? Es grandioso lo que esto significa. Se había consumado no solo la redención, sino el carácter de Dios quedaba vindicado ante todo el universo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y aquí en el deseado, Elena de White dice, no tiene más oportunidad el diablo de llegar a pararse a la entrada del cielo, a acusar a los hijos de Dios.
Su obra ha sido restringida. ¿Saben lo que es eso, verdad? Si antes tenía así, ahora está así. Por eso los ángeles en el cielo dijeron, fíjense, ya lo leímos, Apocalipsis capítulo 12. Miren lo que se dijo en el cielo. Oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y noche. Por lo cual, versículo 12, por lo cual, alegraos, oh cielos, y los que moráis en él. ¿Qué pasó con la muerte de Cristo? ¿Qué pasó? Hubo gozo en el cielo. Claro que los ángeles lloraron por todo lo que pasó su amado general. Claro que sufrieron. Pero cuando él expiró como vencedor, alegraos, oh cielos, y los que moráis en ellos. Apocalipsis 12:12. Mas ay de los moradores de la tierra y del mar. Fíjense que la obra de Satanás se restringe ahora solo a esta tierra. Ya no puede ir a molestar en el cielo. Porque ahora el que representa al ser humano en el cielo, a este planeta, es un hombre nacido en este planeta, por cuyas venas fluye sangre humana y lleva los genes nuestros. Y ese es el que está a la diestra de Dios. Ese es el que nos representa y nos defiende ante el Padre. Como dice Romanos, el apóstol Pablo, con una escritura extraordinaria. Romanos capítulo 8. Versículo 29 en adelante. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya no hay diablo que nos acuse en el cielo. Dios es el que justifica. ¿Cómo nos va a acusar si Él nos justifica? ¿Quién es el que nos condena? No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cristo es el que murió. Versículo 34. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que también intercede por nosotros. Ya no es Satanás el que se mete al cielo a acusarnos, ahora es Cristo el que nos defiende. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? Ya Jesús la pasó. Él pasó tribulación. Él pasó angustia. Persecución, Él ya la pasó. Hambre, ya lo pasó. Desnudez, ya lo pasó. Peligro, espada se la clavaron en el lado. Como está escrito,
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea su nombre. Con la muerte de Cristo, nuestra salvación está sellada y asegurada, porque Él murió como vencedor, diciendo, consumado es. Les invito a que terminen de leer este capítulo del cual yo leí mucho esta noche, del libro El deseado de todas las gentes, titulado Consumado es. Aunque no lo crean, solamente leí 2 páginas y el capítulo tiene 10 páginas. El resto lo pueden leer. Vale la pena. Vamos a concluir en esta noche, así como el texto que acabamos de leer. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Jamás podrá alguien separarnos de Cristo y de su grande amor. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar ese himno. Jamás podrá alguien separar. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el ver tu cuerpo quebrantado. Muéveme tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielos, yo te amara, y aunque no hubiera infiernos, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Oremos. Padre Santo, al contemplar a la víctima sangrante en la cruz, nuestros corazones se compungen por tanto amor. ¿Cómo comprender el misterio de la piedad? Dios manifestado en carne. ¿Cómo comprender un amor tan infinito que fue hasta la misma muerte por salvarnos? Y en respuesta a este amor te decimos, sí, Señor, no fue en vano tu sacrificio. Yo también te amo. Yo también me entrego a ti, como tú te entregaste por mí, para servirte todos los días de mi vida. No quiero seguir ofendiéndote con mi pecado. Dame, Señor, tu poder para vencer, porque tu palabra dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Que la sangre de Cristo derramada nos dé poder para salir victoriosos contra el enemigo, para que ya no se burle de los hijos de Dios, sino que cada vez que nosotros salimos vencedores, y una bofetada para Satanás y su hueste que no nos pudo vencer. Danos tu bendición al salir de este lugar y tráenos nuevamente el día de mañana para escuchar el tema final de esta serie, el gran desenlace, pero sobre todo el gran triunfo de la resurrección. Gracias por escuchar nuestra plegaria y por amarnos tanto. Oramos
en el nombre precioso de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.